Capítulo 8 está enfocado en las propiedades periódicas de los elementos. Siempre tengo una selección de problemas recomendados para cada capítulo. Esos son los pares en el texto por Chang. Si ustedes no tienen este texto, me avisa y yo puedo compartirlo con ustedes como un PDF. He elegido los pares porque la respuesta se encuentra al final del libro. ¿Okay? Idealmente, lo que ustedes pueden hacer es solo pocas preguntas, pero cada día. Entonces, van a ser, después de hoy, vamos a ver el contenido de aproximadamente la mitad. Entonces, digamos hasta aquí. Entonces, ustedes pueden realizar algunas preguntas de este grupo entre el 8,34 a 8,56. Pero deja lo demás para estudiar otro día. Con el resto de tiempo estudiando mañana, puede hacer unas preguntas del capítulo anterior. Nosotros como humanos necesitamos mucha repetición para aprender cualquier tema de una manera adecuada. Entonces, antes del examen, si ustedes han estudiado cada tema un poco, visto las lecciones, el día después, hecho algunas prácticas, 3 días después de eso, otras prácticas. Una semana después, otras prácticas. Con esta repetición, usted va a aprender muy bien el contenido, va a tener el chance de hacer sus errores haciendo la tarea para que cuando viene el quiz o cuando viene el examen, ya ha hecho todos los errores, entiende muy bien el contenido y esos van a parecer muy fáciles. ¿Okay? Entonces, primero, quiero tener un repaso de números cuánticos, tomando en cuenta que la repetición es muy importante. Vamos a considerar el elemento de plata. ¿Okay? Primero, vamos a dibujar y llenar su diagrama de orbitales y después hay que escribir su configuración electrónica abreviada. Para ayudarles, tenemos aquí una tabla periódica. Mi consejo es que ustedes también tienen una tabla periódica impresa para su uso durante las lecciones y también para realizar sus tareas. Entonces, ahora ustedes van a hacer esta práctica. Ok, nuestra tabla periódica nos va a ayudar a saber la organización de los electrones. Tenemos en la primera fila, este corresponde a número cuántico 1, segunda fila, número cuántico 2, 3, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, ese es el valor de n, el número cuántico principal. Cuando miramos a esta sección, aquí, esos elementos corresponde a S. Es el segundo número cuántico. ¿Okay? Y este nos indica que esos electrones se encuentran en un orbital con una forma esférica. ¿Okay? Tenemos el otro bloque. Aquí. Ese es el bloque P. Los orbitales P tienen esta forma. ¿Okay? Es como el número 8 o infinito. Y tenemos aquí en el centro el bloque D. El bloque D tiene varias formas. Algunos se ve como 2 orbitales P pegados. Hay uno que es como una orbital P con una dona alrededor. ¿Okay? Entonces, cuando estamos haciendo podemos adivinar que el primer orbital es el 1s. Entonces, para poner el diagrama de orbitales, empezamos con 1s. Yo voy a utilizar una línea para indicar el orbital. El libro, otros grupos van a querer utilizar una cajita. Está completamente bien. Entonces, tengo aquí 1s con espacio para 1
y 2 electrones. Siguiendo la tabla, tengo ahora 2s con 2 electrones. Entonces voy a poner una línea. Cada orbital tiene espacio para 2 electrones. Después del 2s, voy a continuar aquí al 2p. El 2p, yo veo que hay 6 elementos en cada fila. Dado que 2 electrones están en cada orbital, lo que yo tengo son 1, 2, 3 orbitales, 2p. ¿Okay? Ahí hay espacio para un total de 6 electrones. Voy a continuar en la tabla y ahora estoy en el 3s. Entonces voy a poner en mi diagrama 3s. Continúo y encuentro en esta fila otro orbital p. Entonces ese será mi 3p. Ahora estoy en el 4s. Entonces voy a poner aquí 4s y llego a mi orbital D. Vamos a notar que los orbitales D empiezan con 3. Entonces este es el 3D, 4D, 5D, 6D. Esos son los F. No se preocupe para F. F es el problema para químicos más avanzados. No es su problema. La verdad es que los elementos que se encuentran aquí están muy pocos utilizados. Entonces, nosotros no los vamos a estudiar. Ok, aquí estamos. Después de 4s, tenemos 3d. El 3d, como todos los orbitales d, yo veo 10 elementos, entonces 5 orbitales. Entonces voy a poner aquí. Este es el 3D. Si yo puedo continuar, si yo quiero, aunque no es... no, sí, yo tengo que continuar para la plata. Entonces, después de 3D, yo tengo el 4P. Después de 4P, yo tengo el 5S. Después de 5S, encuentro, según la tabla periódica, el 4D. Y después de 4D, tengo 5P. Y ahí podemos ver cómo anda llenando. Ya que yo tengo mi diagrama, voy a llenarlo. He dibujado el diagrama, ahora voy a llenar con electrones. Cuando se llena con los electrones, siempre se llena desde el orbital más hacia abajo. Porque lo que tenemos aquí, podemos imaginar que estamos en un eje que representa energía. Entonces, siempre vamos a llenar de más baja energía hacia arriba. Entonces, voy a poner mi primer electrón. Vamos a notar que utilizo una media flecha. Ese es para indicar el spin del electrón. ¿Okay? Los electrones tienen 2 spins diferentes, hacia arriba o hacia abajo, o el más un medio y menos un medio. La verdad es que lo podemos llamarlo blanco y negro si queremos, o vaca y pollo. Es solo algo para decir que hay una propiedad diferente entre esos 2 electrones. La razón que lo llamamos spin es porque bajo ciertas circunstancias el electrón se comporta un poco como si fuera un imán girando rápidamente. Y un imán gira en la dirección del reloj y otro en la dirección antirreloj.
pero después de otras investigaciones se dio cuenta que no es exactamente así, no es tan sencillo, pero el nombre de spin sigue en uso. Entonces voy a andar llenando. Ya que mi orbital 1s está lleno, voy al 2s, arriba abajo. En el 2p, cuando yo lleno este, primer electrón en un orbital, dado que los electrones tienen repulsión por tener la misma carga negativa, el próximo electrón va aquí, en otro orbital 2p. Ahí los electrones tienen más espacio, por lo tanto, el sistema es de más baja energía. Ahora, tercer electrón. Ya que yo tengo 3 electrones en mis orbitales 2p, no tengo otra elección que hacer una pareja con el cuarto electrón. Entonces, ahí voy haciendo las parejas. Ahora yo tengo la configuración electrónica igual al neón. Aquí. El 2p está lleno. Entonces, la configuración electrónica igual al neón. Pero la plata es mucho más abajo, entonces yo voy llenándolo. Siempre en este orden. ¿Okay? Siempre voy a dar los electrones la máxima cantidad de espacio posible. Ya en esta configuración electrónica yo tengo el 4s lleno. Entonces, este es la configuración electrónica igual a calcio. Aquí. ¿Okay? Con el 3D, otra vez, voy a llenar todos los espines paralelas. Es decir, arriba, 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 arriba. ¿Ok? Si yo hago así, ese es incorrecto. Es más estable si todos los electrones están en orbitales individuales para que tiene la máxima cantidad de espacio para minimizar la repulsión electrón-electrón y que sus espines están paralelos, es decir, que todos son espin hacia arriba o todos son espin hacia abajo. Es solo por tradición que lo llenamos con el espin hacia arriba primero. La verdad es que si yo quiero hacerlo así, no hay ningún problema. ¿Ok? Y después voy a andar llenando. Ese es el argón. Ahora con el 5S, esa es la configuración electrónica de rubidio. Ahora estroncio. Y ahora voy llenando el 4D. Yo voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 electrones aquí. 1, 2. Ay, olvidé hacer esos, perdón. Nunca vamos a poner como una capa o subcapa media llena y seguir llenando más arriba. No, no, no. Ok, aquí voy a poner mis 9 electrones en el orden. Ahora, tenemos una condición especial. Una subcapa llena nos da estabilidad. También una subcapa media llena nos da estabilidad. Entonces, lo que va a suceder es que un electrón del 5s va a desaparecer. Entonces, este aquí voy a traerlo al 4D para llenar este orbital. ¿Ok? Entonces, entre 1 y 2 electrones de NS pueden subir al orbital N-1 D para hacerlo lleno o medio lleno, porque este nos da estabilidad. ¿Por qué nos da estabilidad? Porque mecánica cuántica. ¿Ok?
Entonces, vamos a ver ese patrón de cosas como configuraciones electrónicas un poco raras. Aquí, perdón, aquí, con la promoción de 1 o 2 electrones del, por ejemplo, 5S hacia el 4D para hacer estabilidad. Y también aquí para hacer la capa D, la subcapa de medio llena. ¿Okay? Para llenar la configuración, la diagrama de orbitales hay que hacer todo. Pero la configuración electrónica abreviada, utilizamos la configuración electrónica del gas noble anterior como un atajo. Entonces vamos a hacer el criptón en corchetes para indicar que toda la configuración electrónica igual a criptón. Adicionalmente, vamos a tener el 4D 10 5S1. ¿Okay? La razón que yo tengo aquí en la configuración electrónica abreviada el 5S al final es porque si vamos a hacer un catión, entonces la plata 1 positivo, el electrón que se va a eliminar viene del número cuántico principal mayor, es decir, la capa mayor. Entonces aquí, electrones del número cuántico principal mayor se eliminan primero para formar cationes. Ok, preguntas. Siempre, bueno, se pudo haber hecho así como usted lo hizo la última, bueno, ese AG, Krypton, de, bueno, 4 de 10 5 veces, así se pudo haber dejado, digamos, bueno, se pudo haber hecho así desde un principio, o no. ¿Para hacer la plata neutro o la plata con carga positiva? Mm, Perdón, pregúntame otra vez, tal vez no entiendo bien la pregunta. No, no, profe, continúe la clase, mejor. Yo estoy un poco perdido, pero yo también es que no sé cómo, de qué manera preguntarlo. Entonces, Ok. ya sí, ya más tarde lo pienso mejor y ya sé cómo evacuar mis dudas. Se la pregunto. Perfecto. Tengo horas de consulta la hora antes de la lección, entonces a las 4, los martes y jueves. Si ese hora no sirve para ustedes, pueden contactarme por WhatsApp y ponemos de acuerdo a una cita, a una hora diferente. ¿Okay? Si ustedes quieren Ok, más práctica, se puede utilizar Khan Academy. Ellos tienen videos y también unas prácticas que son interactivas para ayudarles a practicar ese tema. Puede ser un poco complicado al principio, pero con más práctica se va a ver que es muy sistemática. ¿Ok? Bien. Profe, yo tengo Dígame. una pregunta. En esa parte donde puso la configuración abreviada, digamos, por ejemplo, ahí donde puso la plata neutro en la primera línea y al otro lado está la plata con carga positiva, pero no entiendo, digamos, por qué se elimina
por así decirlo, como ese catión que estaba en esa capa o por qué Sí. lo quita. Ajá. Entonces, la regla, ok, en la naturaleza, lo que va a pasar es cualquier cosa que nos da un producto más estable posible. ¿Ok? Nosotros tenemos un montón de reglas y nombres y modelos para tratar de entender la naturaleza. Cuando tenemos muchas reglas y muchas excepciones a las reglas, es porque el modelo que estamos utilizando es una simplificación. Para tener una respuesta muy completa de por qué se elimina el electrón del 5s antes del 4d, hay que hacer un montón de cálculos de química cuántica. Para evitar ese trabajo extra, lo que nosotros tenemos es la regla. La regla es que se elimina el electrón del número cuántico principal mayor. Listo. ¿Está bien? Entonces, digamos, por ejemplo, los que se encuentran en esa misma línea debajo de la plata, digamos, los que se encuentran en esa línea, se les aplica esa regla. Sí, entonces, por ejemplo, si tenemos el molibdeno, MO. Voy a anotarlo, aquí está, molibdeno. Primero se va a eliminar los electrones del 5s. Después de eliminar los electrones de 5s, va a empezar a eliminar electrones del 4d. Después de eliminar electrones del 4d, teóricamente se puede eliminar electrones del 4p, pero la verdad es que ya estamos eliminando electrones internos y aunque es posible, hay que tener casos muy extremos, condiciones muy extremas para hacer eso. Pero para efectos de examen o práctica, sí se pueden aplicar cualquiera de las dos, digamos, sí se puede colocar de cualquiera de las dos formas, siempre y cuando esté bien. ¿De cuáles dos formas? De la abreviada, digamos, en dado caso que pregunten, por ejemplo, alguno de los elementos que se encuentren como en ese cuadro, que se les puede aplicar esa regla, se puede colocar de cualquiera de las dos formas. Es decir, si va a escribir el 5S primero o el 4D primero en esta configuración electrónica. Sí. En mi opinión, sí. La verdad es que he visto textos que hacen ambos. Yo prefiero más poner el 5S al último, es decir, poner estos en orden de su número cuántico principal, porque este nos enseña el orden de ionización. Ok, ahora vamos a continuar. Entonces, la predicción y descubrimiento del germanio era muy importante. Tal vez ustedes han visto tablas periódicas viejos. Hay varios de esos. La mayoría están organizados por su masa atómica. Esa es la organización más antigua. Hoy en día utilizamos, en vez de la masa atómica, utilizamos el número atómico, es decir, la cantidad de protones. ¿Okay? Es casi igual, pero cuando estamos trabajando con elementos muy pesados, a veces el número atómico, el orden del número atómico es diferente que el orden de la masa atómica. Es el número atómico que está utilizado hoy en día. También tenemos la organización por las propiedades químicas. Entonces se encuentra que elementos de la misma familia, es decir, la misma columna, tienen muchas propiedades químicas similares. Por ejemplo, los alcalinos, litio, sodio, potasio, tienden a formar cationes.
sus óxidos forman disoluciones básicas, etcétera, etcétera. Los halógenos forman cationes y así. Algo muy interesante es que puede ver en esta tabla periódica, aquí, las fechas en que tenemos el descubrimiento de varios elementos. Ya cuando llegó Mendeleev en más o menos 1871, él cambió un poco, estaba jugando con la organización de los elementos y él se dio cuenta por las propiedades periódicas de los elementos, que cada 8 elementos veo que hay uno que se oxide fácilmente, o cada tal cantidad de elementos yo veo que son plateadas. Entonces, él se dio cuenta que eran unos huecos en su tabla periódica. Es decir, él dejó espacio para el descubrimiento de nuevos elementos. Uno de esos, él se llamó el ecosilicio, porque ya había descubierto el silicio, Si, y él dijo, basado en las propiedades de los vecinos, que debe encontrar un nuevo elemento con un peso atómico de 72, una densidad de 5,5 gramos entre centímetro cúbico, un calor específico de 0,305, debe tener un punto de fusión elevado, debe ser gris oscuro, debe formar óxidos con 2 oxígenos por cada átomo de este elemento nuevo. Su densidad de este óxido debe ser 4,7, debe formar cloruros con 4 cloruros por cada un átomo de este ecosilicio, y que su punto de ebullición del cloruro debe ser un poco debajo de 100. Y 15 años después, otros científicos lograron descubrir un nuevo elemento. Y el peso atómico, densidad, calor específico, vea qué parecido que se encuentra a la predicción de Mendeleev. Ellos lo nombraron germanio. Y una de las características más importantes de una teoría científica es que se puede hacer predicciones. Y esas predicciones se puede apoyar con experimentos. Entonces, aquí ese fue un gran éxito para los químicos, específicamente para Mendeleev, porque ellos lograron, por sus observaciones, encontrar patrones en las características de los elementos y utilizar para no solamente predecir que hay más elementos para descubrir, pero también sus propiedades físicas y químicas. Increíble. Entonces, ¿por qué los elementos tienen propiedades periódicas? Una de las características más fundamentales para las propiedades químicas es la carga nuclear efectiva. Básicamente, es la cantidad de carga que está atrayendo los electrones de valencia. Son los electrones de valencia que van a participar en reacciones químicas. Por lo tanto, son los electrones de valencia que nos interesan. Para calcular la carga nuclear efectiva, necesitamos en nuestro modelo solo 2 valores. Necesitamos el valor de Z, que es la carga nuclear, simplemente la cantidad de protones en el núcleo. Entonces, es el número atómico. Y necesitamos S. S es el constante de pantalla, es la cantidad de electrones internas. Entonces, los electrones internos son los electrones con hasta el gas noble anterior. Entonces, cuando nosotros habíamos dibujado en esta práctica que la plata tiene la configuración electrónica igual a criptón y además 4d10, 5s1,
Esos son los electrones de valencia. Y esos son los electrones internos. Okay. Los electrones de valencia son los que participen en reacciones. Okay. Entonces, esos son los electrones más interesantes. Entonces, es relativamente fácil calcular la carga nuclear efectiva. Solo necesitamos la carga nuclear. Ese es el número atómico. Número atómico del elemento. Y ese, la cantidad de electrones internos, este es el número atómico del gas noble anterior. Entonces, ustedes tienen aquí el sodio como un ejemplo. El sodio tiene 11 protones en su núcleo. Tiene la configuración electrónica igual a neón. Y además el 3s con un electrón. Entonces tenemos 10 electrones internos y un electrón de valencia. Por lo tanto, su carga nuclear efectiva es 11 menos 10, que es igual a 1 positivo. Ahora, espero que ustedes tienen una tabla periódica que pueden utilizar para hacer la siguiente práctica. Pueden calcular la carga nuclear efectiva del elemento, bueno, de sodio lo tenemos. Es 11 menos 10. Su vecino, magnesio, y un paso más a la derecha, aluminio. En la siguiente fila, potasio, su vecino calcio y escandio. Entonces, ustedes pueden hacer este rápidamente. Entonces, para el magnesio, tenemos magnesio es un elemento después de sodio, entonces su número atómico, la cantidad de protones es un número más, pero el gas noble anterior es igual, sigue siendo el neón. Entonces ahora tenemos 12 menos 10, entonces tenemos 2 para su carga nuclear efectiva. Aluminio tenemos 32 menos 10, no, 13, ese debe ser 13, menos 10, que nos da 3. El potasio, ahora estamos en una fila más hacia abajo. Entonces, el potasio tiene número atómico 19. Su gas noble anterior tiene número atómico 18. Entonces, 19 menos 18 es igual a 1. Calcio, 20 menos 18 igual a 2. Escandio, 21 menos 18. 2 errores tipográficos. ¡Qué horror! Entonces, ese debe ser 18. Perdón. Tenemos el 3. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos haciendo una aproximación.
de que los electrones internos pueden apantallar los electrones de valencia. Básicamente, cada electrón está atraído a cada protón porque tiene carga opuesta. Pero cuando hay un electrón entre otro protón y electrón, lo que va a suceder, entonces, por ejemplo, vamos a tener un protón y un electrón aquí y otro electrón más lejos. El primer electrón puede ver fácilmente el protón. Pero el segundo electrón no puede ver el protón, no puede notar su atracción al protón porque el electrón interno está funcionando como un escudo, está apantallando el electrón de valencia. ¿Okay? La verdad es que esta idea con el constante de pantalla es una aproximación. Tenemos aquí la densidad electrónica radial, es decir, cuál es la probabilidad de encontrar un electrón a cierta distancia del núcleo. Podemos ver aquí el de neón en anaranjado y el orbital 3s, es decir, el orbital del electrón de valencia en azul. Cuando digamos que el electrón interno puede apantallar completamente, cada electrón interno va a apantallar un protón, la verdad es que no es un apantallamiento completo, porque el orbital 3s tiene penetración hacia el núcleo. Entonces, hay cálculos de carga nuclear efectiva más complejos que toman en cuenta la penetración de los electrones de valencia hacia el núcleo, pero para nuestro curso es suficiente utilizar este cálculo que es más sencillo. Aquí tenemos un diagrama en que tenemos la carga nuclear efectiva en el eje Y y el número atómico en el eje X. Podemos ver la línea negra es el número atómico. Entonces, simplemente la cantidad de protones. La línea roja es la carga nuclear efectiva de los electrones en la subcapa 1s. Esos básicamente son los electrones más internos. Entonces, electrones más internos aproximadamente no sufren apantallamiento. Podemos ver que la carga nuclear efectiva de subcapa 1s, es aproximadamente igual a la carga nuclear. Okay. Hay un poco de desviación a masas, a números atómicos mayores, pero la línea roja y la línea negra son casi iguales. En verde tenemos nuestro modelo, el cálculo de la carga nuclear efectiva con el número atómico y el constante de apantallamiento. Las líneas en azul, podemos ver esos otros métodos para calcular la carga nuclear efectiva. Tenemos reglas de Slater y aún más complicado en otros casos. Lo que podemos ver es que aunque las reglas más complicadas nos dan respuestas diferentes para cada elemento, es decir, que este valor
que tenemos para la regla de Slater no es igual al valor calculado por la regla de Slater, perdón, nuestra regla en comparación con la regla de Slater no es igual, pero la tendencia sí se mantiene. Entonces, nuestras reglas, esas son suficientes para química general, porque tenemos la idea general. Vamos a notar que hay una tendencia. La carga nuclear efectiva aumenta de izquierda hacia la derecha. Podemos verlo aquí. Cuando aumentamos el número cuántico, la carga nuclear efectiva aumenta. Podemos ver que el apantallamiento disminuye conforme aumenta el número cuántico principal. Es decir, que la carga nuclear efectiva va a aumentar un poco cuando vamos hacia abajo en la tabla periódica. Eso es porque si hacemos una comparación entre este elemento y este aquí, cuando vamos en otra fila, podemos ver que la carga nuclear efectiva, calculada con las reglas más complejas, tenemos la carga nuclear aumentando un poco. Eso es porque la penetración hacia el núcleo disminuye con la carga nuclear, el número cuántico principal, el valor de n. Podemos ver que el orbital 1s pasa la mayoría de su tiempo muy cerca al núcleo. El 2s pasa la mayoría de su tiempo un poco más lejos que el núcleo. Y los electrones del orbital 3s tienen más tiempo, pasan más tiempo más lejos del núcleo. Por lo tanto, su habilidad a apantallar un electrón de valencia disminuye. Por lo tanto, la carga nuclear efectiva aumenta. Okay. Entonces vamos a tener una flechita, pero es muy delgada porque la diferencia es mínima. La tendencia más importante es que la carga nuclear efectiva aumenta hacia la derecha en la tabla periódica. Ahora, la próxima propiedad de los átomos es el tamaño, el radio atómico. Entonces, para tratar de medir el radio atómico tenemos muchas formas, muchos instrumentos. Tenemos cristalografía, en que tenemos difracción de rayos X que pasan por un cristal. Con este podemos medir con el patrón de difracción la distancia entre los núcleos en el cristal. Y hoy en día tenemos instrumentos como microscopía de electrones, escaneo, que pueden visualizar átomos individuales. Pero lo importante es que vamos a definir el radio atómico como la mitad del radio atómico enlazante. Entonces, hay que formar un enlace, medir un montón de esos y tomar el promedio de la mitad de longitud de enlace. Cuando tenemos una serie isoelectrónica, vamos a tener un aumento en la carga nuclear y la disminución del radio iónico. Y lo que podemos ver aquí
es que la cantidad de electrones de valencia es igual, porque el oxígeno con carga 2 negativo tiene la configuración electrónica igual al neón. El fluoruro con carga 1 negativo tiene la configuración electrónica igual al neón. ¿Okay? Entonces tenemos misma cantidad de electrones, pero vamos a aumentar la carga nuclear. Y podemos medir que el radio iónico disminuye. Este nos indica que es la carga nuclear o la carga nuclear efectiva que nos va a afectar el tamaño de los átomos y también de los iones. ¿Sí? En este cuadro tenemos datos de varios elementos en su estado neutro, en el catión, en el caso de los metales, y el anión en el caso de los no metales. Lo que podemos notar aquí es dentro de un elemento, el catión tiene el radio iónico menor que el átomo neutro. Que el átomo neutro tiene el radio atómico menor que el radio iónico del anión. Ese es porque cuando tenemos más carga nuclear, este es lo que va a atraer los electrones hacia el centro. ¿Okay? El radio atómico y el radio iónico básicamente es la distancia entre el núcleo y los electrones de valencia. ¿Okay? Cuando hay un exceso de carga positiva, la atracción es más fuerte, por lo tanto, el radio del catión es menor que el mismo átomo neutro. Cuando hay un exceso de carga negativa, la atracción no es suficiente, por lo tanto, los electrones ocupan más espacio y el radio iónico es mayor para un anión que un átomo neutro. También con esos datos podemos ver que el radio atómico aumenta de derecha a izquierda y eso es porque cuando hay mayor carga nuclear efectiva, los electrones se mantienen más apretados. ¿Okay? Entonces, dado que la carga nuclear efectiva tiene la tendencia opuesta, aumenta hacia la derecha, donde hay más carga nuclear efectiva, los electrones de valencia tienen más atracción hacia el núcleo. Por lo tanto, el radio atómico es menor. También podemos notar una tendencia muy fuerte, es que el radio atómico aumenta hacia abajo. Este de verdad no tiene mucho que ver con la carga nuclear efectiva. La razón de que el radio atómico aumenta hacia abajo es por el número cuántico principal. Literalmente, el orbital 2s es mayor que el orbital 1s. Por lo tanto, el litio, bueno, mejor si yo hago el ejemplo de, este es el 2s, ese es el 3s. Literalmente, el 2s tiene cierto tamaño y el 3s es más grande. El número cuántico principal nos indica relativamente el tamaño del orbital. Lo más grande que es el número cuántico, lo más grande que es el orbital. Por lo tanto, lo más grande es el radio atómico o el radio iónico. ¿Preguntas aquí? De mi parte no, profe. También. Profe, esas medidas, no tenemos que aprenderlas, así. No tiene que memorizarlos. Yo quiero que ustedes hagan la cantidad de memorización mínima posible, ¿ok?
No trata de memorizar, sino trata de entender para que ustedes puedan explicar por qué el radio iónico del potasio es menor que el radio atómico de potasio, por ejemplo. O en el examen o el quiz puede ser, pongo los siguientes elementos en orden creciente de su radio atómico. Y yo voy a poner, por ejemplo, voy a elegir algo que no está en esta lista. Voy a elegir el nitrógeno, cianato y fosfato. Entonces, si alguien tiene la tabla periódica, se va a buscar esos elementos. Y esos se encuentran. A ver si puedo. Ese es el nitrógeno. Este es el fósforo. Y puede ver que es un A. Suficiente. Voy a poner ese. Ok, entonces, ¿cuál es su respuesta? Ponga esos en orden de radio atómico creciente. Y el más pequeño sería el nitrógeno. ¿Ok? ¿Y después? El potasio. Muy bien. ¿Justificación? ¿Perdón? ¿Cuál es su justificación? Porque están en los periodos y el periodo que esté más cerca del núcleo, o sea, el 1 o el 2, así, como el nitrógeno está en el periodo 2, está más cerca que el potasio que está en el periodo número 3. Ok, que los electrones de valencia se encuentran más cerca del núcleo que los electrones de valencia de la subcapa 3p. Y ese es por qué el tamaño del orbital aumenta con el número cuántico principal. Muy bien. Entonces, así lo veríamos en un examen, no con números, como viene ahí. Es que... Sí, ellos no van a pedir que ustedes, memorizan los, rayos atómicos o algo así. Ok. Gracias. Con gusto. Gracias por la pregunta. Ok, a ver si tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo. La energía de ionización. Ese es el cambio de energía que ocurre cuando un electrón se elimina a un átomo gaseoso. Entonces tenemos cualquier átomo en la fase gaseosa va a pasar a ser un catión por la pérdida de un electrón. Okay. Vamos a ver que los valores de la energía de ionización son positivos porque ese proceso es endotérmico. Endotérmico indica que la reacción va a absorber calor, va a absorber energía. Okay. Entonces, este nos indica que hay que forzar la pérdida del electrón. Podemos pensar en este como dos imanes. Tenemos dos imanes colocados juntos. Un imán con su polo norte, otro imán con su polo sur. Ese es como catión. Como el protón, los protones del núcleo y los electrones. Entonces, para separar el imán hay que forzarlo, ¿okay? Hay que poner energía. Hay que agregar energía al sistema para forzar la separación de los dos imanes. Es igual aquí. Hay que agregar energía al sistema para forzar la separación de un electrón y el átomo. Okay. Cuando tenemos una baja energía de ionización, este indica que es fácil formar una cation. Es relativamente fácil quitar este electrón. Podemos ver en el cuadro, tenemos la primera energía de ionización I1, primer energía de ionización. Esa es la energía necesaria para quitar el primer electrón. Podemos ver que este está aumentando en el cuadro, pero hay que poner atención porque los elementos están puestos, aunque están organizados en una columna, esta es una fila de la tabla periódica.
Entonces, en la tabla periódica, la tendencia es que la energía de ionización aumenta hacia la derecha. ¿Okay? Aumenta hacia la derecha. Podemos ver, siguiendo el sodio, tenemos primera energía de ionización, 496. Ese es probablemente kilojoules entre mol. Segundo energía de ionización, es 10 veces más alta. Es porque el sodio se encuentra en la primera columna, es un alcalino. Entonces, dado que el sodio aquí solo tiene un electrón de valencia, cuando quitamos el segundo electrón, es un electrón interno. Y es muy difícil quitar los electrones internos porque su carga nuclear efectiva es mayor, es mucho mayor que la carga nuclear efectiva de un electrón de valencia. Okay. Si miramos el magnesio, podemos ver que el primer energía de ionización es mayor que el sodio. Okay. ¿Por qué? Es porque la carga nuclear efectiva también aumenta en esa dirección. Entonces, si la carga nuclear efectiva va a aumentar, a más alta carga nuclear efectiva, tenemos más atracción entre el electrón de valencia y el núcleo. Entonces, es más difícil eliminar el electrón. Esa es la razón que tenemos esa tendencia horizontal. No sé por qué escribí un Q aquí. El magnesio, podemos eliminar un electrón, cuesta energía. Segundo electrón, cuesta más energía. Pero el tercer electrón, mucho más energía. Casi 7 veces más, 6 veces más. Es porque el tercer electrón es un electrón interno. Y podemos ver esa tendencia por los demás elementos. Mirando las tendencias en la primera energía de ionización. Tenemos este gráfico. En el eje Y tenemos primera energía de ionización y en el eje X tenemos el número atómico. Ya en la última diapositiva hemos notado la tendencia horizontal y podemos verlo aquí también. Cuando vamos de litio a neón, en general aumenta. Sodio a argón, en general aumenta. Potasio a criptón, la tendencia general es un aumento en la primera energía de ionización. Con este gráfico también podemos ver que la energía de ionización va a aumentar un poco hacia arriba también. Okay. Esta tendencia no es tan fuerte, pero sí existe. Vamos a notar que estoy hablando de la tendencia general. Hay algunas excepciones. Las excepciones son muy importantes. Primero, bueno, esa no es una excepción, pero primera observación es que los gases nobles tienen la capa llena, por lo tanto es muy difícil formar un catión y podemos ver que son los gases nobles que tienen la energía de ionización más alta. Los alcalinos, primera columna, tienen la subcapa S con un solo electrón. Es muy fácil formar un catión con carga 1 positivo porque su carga nuclear efectiva es mínima. Esos tienen
la menor de su fila. Y también, al quitar este electrón, esos alcalinos van a tener la configuración electrónica igual a un gas noble, que le da estabilidad. Vamos a notar que el oxígeno tiene la subcapa 2P media llena. Entonces, si miramos el oxígeno, tenemos una tendencia, vamos, de boro, carbón, nitrógeno, ya, up, arriba, pero oxígeno hacia abajo y después flúor arriba otra vez. Entonces, ¿por qué? Porque es más fácil formar un cation que esperamos. No estoy diciendo que es fácil, solo que es más fácil de que esperábamos. Si tenemos la capa, porque estoy diciendo 3P, qué tontita. Si tenemos, voy a hacer este en otro color. El 2P. Para oxígeno tenemos 1, 2, 3 electrones. Aquí. Dado que el oxígeno tiene la subcapa media llena, el oxígeno es más estable que normal. Por lo tanto, es más difícil formar el cation, o es más, sí, es más difícil formar el cation de que esperábamos. ¿Okay? No estoy diciendo que es fácil, solo que es más difícil que esperaba. ¿Okay? O más, sí. ¿Okay? Bien. Si alguien puede ver otra interrupción a la tendencia que puede notar. ¿A qué se refiere con esa pregunta, profe? Es decir que en general vamos hacia arriba. Pero a veces, qué raro. Aquí va hacia abajo. Aquí va hacia abajo cuando andamos hacia la derecha en la tabla periódica. Entonces vamos a ver. En el azufre. Con el azufre, con todo este. Con este, familia, tenemos la misma explicación. Entonces, esos, misma explicación que el oxígeno. Tenemos otra excepción aquí, que se encuentra con el boro, aluminio. Okay. Entonces vamos a ver por qué. Ahora vamos a utilizar el boro. Con el boro tenemos el 2S y después el 2P. El 2S está lleno y el 2P tiene un solo electrón. Entonces, vamos a notar que por la carga nuclear efectiva esperamos
esperamos que la primera energía de ionización de boro será mayor que la primera energía de ionización de berilio. Pero lo que podemos ver aquí en la tendencia es que no es así. El boro tiene menor energía de ionización. ¿Sí? Y la razón es porque cuando el boro pierde un electrón, si podemos eliminar este electrón, lo que va a suceder es que vamos a tener la configuración electrónica con la subcapa 2s llena y ese nos da un poco de estabilidad. Ah, no, perdón. Ay, ay, ay. Estoy pensando en otro. No, no estoy bien. Mañana. Este resulta en estabilidad. Por lo tanto, es relativamente fácil o más fácil que esperado. Quitar un electrón. Que esperado. Es el oxígeno 2 positivo, que es más 1 positivo. Porque el oxígeno era este y lo que vamos a eliminar es este. Para la primera energía de ionización. ¿Ok? Entonces, preguntas que ustedes pueden ver en el examen son, ponga los siguientes elementos en orden creciente de su primera energía de ionización. Y vamos a hacer, por ejemplo, voy a darles unos ejemplos. Tenemos orden creciente. Hágalo para el hierro, el cromo y el níquel. Entonces ustedes van a buscar esos en la tabla periódica. Van a encontrar el hierro aquí, cromo y níquel. Más o menos. Yo pienso que estoy corrida una posición a la derecha, pero no importa. Con este podemos predecir que será cromo más pequeña, el hierro después y el níquel. ¿Okay? Vamos a notar si este es lo más fácil eliminar
un electrón. Okay. En el examen también pueden preguntar ¿por qué la tendencia de la primera energía de ionización aumenta hacia arriba? La tendencia vertical se basa en el radio atómico. Dado que el radio atómico aumenta hacia abajo, electrones más cerca al núcleo, por ejemplo, el sodio versus el potasio. Tienen más atracción. Hacia el núcleo. Por lo tanto, más difícil quitarlos. Por lo tanto, la energía de ionización es mayor. Podemos hacer este con el radio atómico o, de verdad, con el número cuántico principal. Muy bien, yo pienso que ese es todo nuestro tiempo para hoy. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Mucha suerte con sus estudios. Me avisan por WhatsApp si tienen dudas, si quieren horas de consulta. Ahora es diferente que a las 4. A las 4 antes de la lección voy a tener horas de consulta por Zoom. Si usted entra a la reunión de Zoom y yo no estoy, mándame un mensaje por WhatsApp. ¿Ok? Profe, con respecto a este tema, entonces, así como lo que yo entendí es que entre más energía de iniciación es más difícil, o sea, la energía de iniciación es más mientras esté más cerca del núcleo. ¿Es así? Correcto. Lo más alta energía de ionización, lo más difícil formar el catión. Ok, profe, y respecto al quiz, quería preguntarle, porque no sé si es que tenemos quiz este viernes, pero no sabemos hasta qué unidades son las que entran en el quiz. Voy a hablar con los otros profesores para verificar, porque no quiero decirle la información incorrecta. Ok. Ok. Gracias por la pregunta. Ok. Bueno, chao. Bueno, chao, gracias, profe. A ustedes. Chao. Listo. Chao, profe.